Buen día. En este video explicaré un problema en el cual pues hay dudas de varios alumnos y a petición pues explicaré la solución. A ver, empezaremos por este enunciado, el cual es el problema. Jorge tiene un terreno que desea vender en 6 partes iguales. El terreno tiene forma rectangular y sus vértices son los siguientes puntos: menos 3, menos 3, aquí 3, menos 3,3, 11,5, 11, menos 5 y 5, menos 11. Bueno, pues el primer paso es realizar la gráfica. Si no es muy cómodo trabajar así en blanco, pues podemos trabajar en una hoja de cuadrícula. Entonces, realizando la gráfica, pues, a ver, vamos a tener entonces lo siguiente. Bien, aquí están los puntos graficados, como les mencioné. El primero de ellos, ¿cuál es? 3, menos 3. Sí, aquí está el eje y aquí tenemos al eje X, nuestro sistema de coordenadas, y aquí está el primer punto, 3, menos 3, el segundo punto, 3,3, el segundo punto, 11, menos 5, y el último punto, 5, menos 11, de tal forma que al unir los puntos, efectivamente se nos forma un rectángulo, y es un rectángulo que así por inspección podemos decir que es regular. Bueno, sus lados más pequeños son iguales y los lados más grandes son iguales. Eso se aprecia así por inspección, pero podríamos demostrarlo analíticamente, ¿sí? Que sí son iguales sus lados para confirmar que efectivamente se trata de un rectángulo, ¿no? Bien, ¿cómo podemos hacer esto? Pues mediante lo que es el teorema de Pitágoras. Es decir, si yo formo triángulos rectángulos, sí, veamos, si yo prolongo una línea, así como la voy marcando aquí con mi lápiz, y llego a un punto en que también haga lo mismo y haga intersección con el otro punto. Si yo tengo aquí que los mismos cuadritos que hay aquí y los cuadritos que hay acá, y si son los mismos de este otro lado, quiere decir que sí son iguales. A ver, ¿cuántos cuadritos hay de este punto? A ver, 2, 4, 6, aquí hay 8 cuadritos. Y para abajo hay 2, 4, sí, 2, 4, contamos otra vez, 2, 4, 6 y 8 cuadritos. Entonces, vemos que se nos forma un triángulo rectángulo. Si se fijan, se nos forma aquí un triángulo rectángulo de 8 lados, de 8 cuadritos, 8 unidades aquí y 8 unidades acá, para que nos dé aquí una hipotenusa. Veamos si eso sucede también aquí. Formemos nuestro triángulo rectángulo. A ver, debe ser un punto de tal forma que llegue al punto D con el punto A. Y si tenemos el mismo número de cuadritos, podemos decir que sí, los lados son iguales. 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. Comprobamos que efectivamente los lados son iguales, y lo mismo podemos hacer con los lados más pequeños, ¿no? A ver, aquí se forma el punto, y ¿cuántos cuadritos tengo aquí? 2, 4, 6. 2, 4, 6. ¿Sale? Entonces aquí igual de la misma forma, observen. 2, 4, 6. 2, 4, 6. Con esto confirmamos que sin hacer operaciones, pero sin embargo si estamos haciendo una acción analítica, con esto estamos comprobando que efectivamente sí se trata de un rectángulo. Antes de empezar a calcular puntos medios o hacer operaciones analíticas, pues hay que verificar. Y así por inspección estamos viendo que nuestra figura sí se trata de un rectángulo, ¿sí? Y que fácilmente podríamos calcular cuánto mide este lado, ¿sale? Ok. Porque si conocemos los catetos, podemos conocer la hipotenusa, ¿sale? Si conocemos los catetos, podemos calcular la hipotenusa. Bueno, enseguida lo haremos, ¿sale? Bien, entonces, en la primera pregunta, porque es un problema en la cual se deben de desarrollar 5 puntos. En el primero dice, ¿cómo se te ocurre que Jorge pueda dividirlo? Bueno, ¿cómo podemos dividir? Si estamos hablando de un terreno rectangular, ¿cómo lo podemos dividir? A ver, tenemos entonces aquí nuestro rectángulo, y cómo
se te ocurre dividirlo. Bueno, pues igual podemos hacerlo. La ventaja de graficar de hacer nuestra gráfica en un cuaderno, en una hoja cuadrícula, es que si somos cuidadosos, si por inspección podemos verificar cómo podemos hacer una división en 6 partes. Pues aquí, como les marco, aquí se aprecia un punto medio. Por lo tanto, aquí se aprecia otro punto medio. ¿Y cómo sabemos que es la mitad? Bueno, enseguida vamos a checar, ¿no? Yo aquí aprecio que hay un punto y aquí hay otro punto que son del mismo tamaño. Y si divido en 3 partes en forma hacia lo largo y luego a la mitad, pues ya salen 6 partes iguales, que es lo que proponen aquí. Esa es una propuesta. Puede haber otras formas de dividir, pero esta es quizás la más sencilla. Bien. Tenemos el uso aquí de una fórmula que se llama punto medio. A ver, aquí para que se realce el procedimiento, le pongo esta hoja de color de fondo. Y bien, aquí en el punto medio tenemos entonces esta formulita para desarrollar el punto medio, que es así de esta forma, como está encerrada aquí en color verde. El punto medio es la suma de x1 más x2, y1 más y2 y dividido entre 2. Es decir, si yo hago el punto medio de esta recta de A a D, si buscamos analíticamente cuál es el punto medio, no calculándolo así por inspección como lo acabo de hacer, así a simple vista, pues ese es el punto medio. Sí, pero si este es mi punto medio, ¿cómo lo demostramos analíticamente? Bueno, pues apliquemos esta expresión matemática. Bueno, entonces, simplemente en el numerador se van a colocar las abscisas con el signo que tienen. Entonces, por ejemplo, 3 y luego 5, aquí están, menos 3 más 5. ¿Sale? Entonces, colocamos las abscisas que son las x, tal y como están. El menos 3 y el 5. Y 5 menos 3 es 2 y 2 entre 2 pues es 1. Chequen. Para la ordenada, que es el eje Y, coloco el número tal y como está. Aquí está el menos y acá el 11 en la parte inferior que les estoy marcando, tal y como va. Dos números con el mismo signo se suman y eso me da menos 14. Y la división de 14 entre 2 me da aquí una cantidad negativa y eso es menos 7. Mi punto medio tiene las coordenadas 1,1, menos 7. Ok, verifiquemos. Bueno, pues si aquí tengo 0, aquí está el origen de mi plano cartesiano. Pues 1 hacia mi derecha y 7 cuadritos hacia abajo. 2, 4, 6, 7. Y efectivamente aquí tengo mi punto medio, ¿sale? Entonces, no tanto fue por inspección, aquí está comprobado matemáticamente que este es mi punto medio. Y como pues ya había verificado así por inspección que sí los lados son iguales, entonces el lado opuesto aquí me va a generar entonces así por inspección que va a ser mi otro punto medio. ¿Sale? Y así podría hacerle con los demás. Bueno, vamos a ahorrar un poquito de trabajo y aquí yo veo que entonces aquí hay puntos que tienen 2 cuadritos en su diagonal, 2 cuadritos en su diagonal y otros 2 cuadritos de diagonal, y lo mismo aquí. Entonces, como les comento, si yo parto este rectángulo así de esta forma y lo divido así de esta otra forma, voy a obtener 6 partes. Entonces, es importante hacer nuestra gráfica. Así por inspección no podemos resolver todo. Hacer nuestra gráfica y hacer la demostración matemática, hacer la parte analítica y la parte pues física, ¿no? Entonces, pues esta parte sería lo que va aquí en el punto 1, ¿sale? Entonces, en este espacio iría pues la pregunta número 1. Vamos a ver la segunda pregunta. Dice luego dice César su hermano le dice que una de las maneras de lograrlo es uniendo los puntos medios de los lados opuestos y trazando a continuación las diagonales del rectángulo. Bien, traza el rectángulo y comprueba que es correcto el consejo de César. Ok, bueno, entonces ya vimos aquí su gráfica y cómo lo podemos hacer. Bueno, pues aquí entonces esta sería la respuesta para este punto número 2.
Aquí tenemos entonces ya la unión de estos puntos. El punto es este punto que obtuvimos de manera por inspección y que podemos demostrar analíticamente que sí efectivamente son iguales. ¿Por qué son iguales? Pues que porque chequen, si formamos ahora cuadros chiquitos, rectángulos más chiquitos, aquí tengo 2 y aquí tengo 2. Quiere decir que esta hipotenusa pues va a ser igual a esta hipotenusa, porque miren, los escaloncitos o los triangulitos son de 2 por 2, 2 por 2. Con esto afirmo que este tamaño es igual a este y este tamaño es igual a este. ¿Sale? De la misma manera que ya lo hicimos aquí. Entonces, aquí tenemos entonces la división del terreno en 6 partes iguales. ¿Sí? Podríamos analíticamente a través de hay otra fórmula, otra expresión matemática que se llama razón. La razón, para calcular entonces, las coordenadas de este punto y de este otro punto, pero bueno, se vale, ¿no? Que seamos también prácticos y que nosotros podamos, afirmar que este segmento de recta se divide en 3 partes, ¿de acuerdo? Ok. Entonces, pues esta es el segundo punto de este problema. Bien, el siguiente punto es calcular el perímetro de cada una de las partes. Ok, si yo calculo el perímetro de cada uno de estos rectángulos pequeños, pues pues implica que yo calcule de la siguiente manera. A ver, vamos a calcular uno, porque solo me pide calcula el perímetro de cada una de esas divisiones, de cada uno de los rectángulos pequeños. Pero bueno, así, saben ustedes que para calcular el perímetro, primero yo debo de calcular cada uno de los lados, es decir, la distancia que hay de aquí, de este punto medio. ¿Cuál es la distancia de este punto medio al punto D? Y luego de este punto D, ¿cuál es la distancia a este punto? Calcular la distancia, recuerden que tenemos una fórmula que es así de esta forma. Sí, ya mencionada en otro video. La distancia entre dos puntos se calcula con esta expresión matemática derivada del teorema de Pitágoras. A ver, la subrayo en color verde. Esta es la fórmula a utilizarse para calcular la distancia del punto medio a la distancia del punto D y luego del punto D a este otro punto. Yo debo de calcular entonces dos distancias. ¿Por qué? Porque pues si yo hablo del perímetro, es sumar esta distancia con esta otra distancia y luego sumarle esta distancia y esta otra, es decir, el perímetro es la suma de los 4 lados. ¿Sale? Entonces, pues como son iguales, ya hicimos esa demostración, como son iguales los lados, estos lados pequeños son iguales y estos lados más largos también son iguales, entonces apliquemos el siguiente criterio. Vamos a tratar de omitir el uso de esta fórmula, puesto que sabemos que se deriva del teorema de Pitágoras y ya verificamos que si yo aquí pongo un punto, fíjense bien, y cuento los cuadritos que hay para acá y cuento los cuadritos para acá, me forma mi triángulo rectángulo. ¿Cuántos cuadritos hay de aquí al punto D? 1, 2, 3, 4. Bueno, ¿cuántos hay aquí? 1, 2, 3, 4. Y entonces, ¿qué dice el teorema de Pitágoras? Que los catetos al cuadrado, bueno, 4 al cuadrado y 4 al cuadrado, que son los catetos. 4 al cuadrado, 16, y otros 16 es la raíz cuadrada de 32. Aquí tengo, ¿cuánto vale el primer lado? ¿Sale cuánto? Esto es lo que mide el primer lado. Ya tengo cuánto mide el primer lado. Ahora, ¿cuánto mide el lado pequeño? Bueno, aquí tengo, esta es mi hipotenusa y este es el lado del otro triángulo. Estos son los catetos del otro triángulo, pues ya ahora más pequeño, 1 y 2. Pues 2 al cuadrado y de altura 2 al cuadrado. Esto me da 2 al cuadrado 4 y otros 4 me da la raíz de 8. Tengo entonces aquí el valor de cada uno de los lados, la distancia más larga y el más pequeño, ¿no? Sí, entonces aquí, ¿cómo ahora le hago para conseguir el perímetro? Pues el perímetro es el doble de esto, porque tengo 2 veces. Bueno, por eso escribí 2 veces aquí, 2 veces la raíz de 32 y 2 veces la raíz de 18. ¿Sale? Si yo hago esta operación aritmética, voy a tener un perímetro de 16.97. Ese es el perímetro
la suma de esto, que es raíz de 32. Si no les gusta la raíz de 32, pues pongan el equivalente. ¿Cuál es la raíz de 32? Bueno, pues pongan así la raíz de 32 y les va a dar 5.6, pero como son dos lados, pues multiplíquenlo por 2. Luego más más la raíz de 8, pero multiplicada más 2 veces la raíz de 8 al doble. ¿Sale? Porque son dos lados. Y aquí tengo ese valor de 16.97, que es el que yo les menciono. Entonces, ese es el perímetro. Este es el perímetro de uno de ellos, de un rectángulo nada más, que es lo que nos piden, de una de las partes. Ok, entonces, con esto cumplo el punto número 3. Bien, no, si se fijan, no sería nada difícil calcular el perímetro de todo el terreno. Ajá. No sería nada difícil calcular el perímetro del todo el terreno. Bueno, ¿qué lo vamos a calcular al final? Vamos a analizar el siguiente punto. El que sigue, el número 4. ¿Cuál es el área de cada una de esas partes? Bueno, ya calculé. Recuerden que el perímetro es el contorno. El perímetro es el contorno, así como lo marco en color rojo. La suma de los lados de la figura geométrica. Esto es el perímetro, pero a mí me están pidiendo el área. ¿Cómo calculo entonces lo que está aquí adentro? ¿Sí? ¿Cuántos metros cuadrados o cuántas unidades cuadradas tengo de todo ese terreno? Bueno, pues hay una fórmula que igual en uno de los videos anteriores les compartí. Calcular por medio del método de las determinantes el área. Pero a ver, voy a saltarme este punto. ¿Por qué? Porque en el 5, si yo me fijo, calcula el área total. El área total. Aquí nos piden no el área de 1 como en el 4, sino todo el área. Bueno, a ver. Entonces, ¿de qué se trata? A ver, de que yo coloque todos los puntos así en forma vertical. Así como ya habíamos comentado. Menos 3, 3, 3, 3. Y bien, coloco todos los puntos. Aquí están mis 4 puntos. ¿Y cuál es la regla para calcular el área? Ya habíamos comentado que se repite siempre el primer punto se repite para completar mi matriz o mi determinante. El resultado de esta matriz se divide entre 2 y empezamos a verificar en forma todas las diagonales que van hacia la derecha, como están aquí en color verde. Menos 3 por 3, menos 9. 3 por menos 5 me da menos 15. 11 por menos 11, menos 121. Y 5 por menos 3 me da menos 15. Aquí está la multiplicación de todas las diagonales que van hacia la izquierda. Menos, esto es parte también de la regla. Este signo negativo también siempre va, independientemente del número de lados que tenga la figura a calcular en su área. Ahora, todas las diagonales que van así en color rojo hacia la izquierda. Menos 3 por 3, menos 9. 3 por 11, 33. Menos 5 por 5, 25 negativo. Y menos por menos me da más y aquí me va a dar 33. Realizo lo que está afuera y esto me da menos 160. Si voy metiendo a mi calculadora menos 11, menos 15, menos 121 y menos 15, me da esto. Realizo lo que está dentro del paréntesis. Todo lo que está dentro del paréntesis me da 32. Menos por más me da menos. Ejecuto lo que está en el numerador. Y lo divide entre 2 y ese resultado me da menos 96 unidades cuadradas. Pero aquí les aclaro, no existen áreas negativas. ¿Sí? No es que me haya equivocado, no es un error, sino simplemente pues aquí el problema está a modo así de pues un poquito capcioso o intencional quizás en la manera de cómo les dieron los puntos. Los puntos están dados de aquí a sí, los puntos los dio aquí el autor a modo de que están así en este orden. Vean, A, B, C y D. Generalmente los puntos están en sentido contrario a las manecillas del reloj, como si midiéramos un ángulo. Y aquí los puntos están dados al revés. Sí, quizás es algo intencional, así como para pensar qué sucede en este caso. Aquí los puntos están ordenados en orden a cómo circulan las manecillas del reloj. Y generalmente los puntos están en sentido contrario a las manecillas del reloj. Por esa situación aquí da negativo. Pero no hay ningún problema. Se omite el signo negativo y confirmamos que el área es de 96 unidades cuadradas. Pero ese es el área de todo el terreno. Yo tengo el área de todo el terreno. Y en el punto 4 solo me piden
una. Entonces, para no trabajar doble, pues la sugerencia es que pues entonces, ¿cuántos tramos, cuántos rectángulos tenemos iguales? Pues tenemos 6. Pues entonces aquí el área de un solo rectángulo, pues es hacer la división de 96 entre cuántos rectángulos. Entre 6, y con eso nos ahorramos pues un buen de trabajo, porque si no, de lo contrario tendríamos que hacer otro determinante aquí en la parte superior. Entonces pues haciendo la división de 96 entre 6 me va a dar aquí un resultado de 16 unidades cuadradas, o de las unidades que estemos hablando. Estamos hablando de un terreno, quizás hablemos entonces de metros, pero si es muy grande quizás hablemos de, pues no sé, de hectáreas o de algo, de kilómetros, no sé, depende del tamaño, pero son unidades cuadradas, ¿sale? Cada rectangulito, yo aquí lo tengo a escala, cada rectangulito pues va a medir 16 unidades cuadradas. ¿Cuánto mide su perímetro? Bueno, pues ya vimos, ¿sale? Aquí entonces tenemos el perímetro de cada rectángulo, el área de cada rectángulo, y aquí tengo el área, aquí está el procedimiento entonces del área completa, ¿sí? 96 unidades cuadradas. Ok. Es importante, les comentaba, que de esta figura, pues así como les expliqué inicialmente, a ver, chequemos. Si nosotros aplicamos la distancia entre dos puntos A y D, y luego la distancia entre A y B, pues aplicando la fórmula que les mencioné, pues pues nos va a llevar más tiempo aplicar esta fórmula. Véanlo así, de esta forma en próximas operaciones. Si graficamos un par de puntos y los unimos para formar una recta, pues utilicemos esta técnica. Formen un triángulo rectángulo, sea así por fuera o incluso por dentro, ¿sale? Entonces, si yo lo hago por dentro, vean, me va a dar lo mismo. 2, 4, 6, 8 cuadritos, que son los que yo tengo aquí. 2, 4, 6, 8 cuadritos, que son los que yo tengo aquí. Entonces, con eso me evito el uso de esta fórmula, ¿sale? Yo evito el uso de utilizar esta fórmula, y entonces directamente, si utilizamos este criterio para calcular la distancia, pues ¿cuántos cuadritos hay aquí? Quedamos que 8. Pues ya solamente van a colocar 8. Y nos ahorramos este procedimiento de estar viendo quién es X1, Y1, X2, Y2. Nos ahorramos este procedimiento. Simplemente cuenten los cuadritos. ¿Cuántos tenemos en este cateto? 8. ¿Cuántos tenemos en este cateto? 8. Bueno, pues 8 al cuadrado y 8 al cuadrado me da 64, y 64, sí, aquí me da 64. Todo número negativo al cuadrado se hace 64. O simplemente déjense llevar por esto. 8 cuadritos y al cuadrado, 64. 8 cuadritos al cuadrado, 64. 64 más 64 son 100. A ver, perdón. Otra vez, a ver, aquí explico, no se veía. O sea, le contamos estos cuadritos. 8 al cuadrado, 64. 8 cuadritos al cuadrado, 64. Y la suma de estos dos, ¿sí? Me da 128. Yo tengo la raíz de 128. Esto es lo que vale, esta es la distancia que hay de aquí hasta acá. Sale de A hasta D. Ahora, ¿cómo le hago con la distancia de A a B, o la de D a C, que es la misma? ¿Cuántos cuadritos cuentan en este cateto o en este lado? 2, 4, 6. 6 al cuadrado, 36. ¿Cuántos cuadritos contamos? 2, 4, 6. 6 al cuadrado, 36 suman y me da 32. Si ustedes hacen la operación en su calculadora para no utilizar puntos decimales, por eso no saqué la raíz cuadrada. La raíz cuadrada de 128, y le dan igual por la raíz cuadrada, ¿sí? La raíz cuadrada de 128 me da 11.3. Por la raíz cuadrada de 72, me da 96, que es el valor que yo estoy obteniendo aquí. ¿De qué otra forma estoy buscando el área? Pues la área la estoy buscando, si se fijan, por otro método. ¿Cómo? Pues yo sé que el área de un rectángulo es la multiplicación de sus dos dimensiones, que yo multiplique el largo por el ancho. Si yo multiplico el largo por el ancho, me da el área, que fue lo que yo acabo de hacer aquí. Calculé la distancia entre A y D, y luego la distancia entre D y C,
o fue la de A y B, que son del mismo tamaño. Con que yo calcule esta distancia y yo las multiplique, me va a dar 96. Esa es una forma. Pero bueno, una vez que tengamos confirmado que efectivamente es un rectángulo en donde tenemos ángulos de 90 grados en cada uno de sus vértices, ¿sale? Por eso primero hicimos la confirmación que efectivamente los lados fueran iguales, para tener esa certeza, ¿no? Y si no tenemos esa certeza, pues no nos queda más que hacer el cálculo del área por el método del determinante. Bien, entonces de esta forma comprobamos que efectivamente por el método del determinante me da 96 y que si yo calculo el área por el método ordinario, que es la multiplicación del lado más ancho por el lado más corto, pues entonces aquí estoy comprobando que la raíz de 128 por la raíz de 72, ya vimos que esta multiplicación ¿cuánto nos da? Pues nos da también 96 unidades cuadradas, tal y como nos lo dio aquí. Entonces, pues, es así como queda resuelto este problema. Ojalá y haya quedado claro. Pues hay algunos tips que les puedo compartir aquí. Espero no haberlos tal vez confundido más. Pero bueno, esta es la solución esta es la solución pues del punto número 1, de la pregunta número 1, ¿sale? Entonces, hago primero la demostración del punto medio. Aquí está la realización de la gráfica. Sí, entonces, luego pues aquí esto corresponde al segundo punto, que es la misma gráfica, nada más que pues ya está menos rayoneado y se hizo otra vez para verificar cómo calcular y explicar cómo calcular el perímetro y pues también el área. Y entonces pues es necesario entonces para el tercer punto pues hacer estos procedimientos, ¿sí? Calcular las distancias entre los dos puntos para calcular los lados de cada rectángulo pequeño y calcular así de esta forma pues el perímetro. Bien, y aquí pues primero se me ocurrió tomar esa decisión, el área total del terreno, sí, por el método del determinante y encontrando un valor de 96. Y aquí pues vemos y debemos de analizar el procedimiento. Y bueno, pues esta área, como tengo 6 rectángulos, pues ya solamente la dividí entre 6 para encontrar el de un solo rectángulo. Entonces, teniendo así 16 unidades cuadradas. Y aquí en la parte inferior, pues un poquito aquí medio amontonado, pues apliqué el criterio para calcular la distancia de los lados más grandes y así comprobar entonces pues cuánto valían los lados de todo el terreno, de los lados de todo el terreno, el mayor y el menor, ¿sí? Entonces, si yo multiplico esas dos medidas, me da el 96. Bien, y así se comprueba entonces la solución de este problema correspondiente a la geometría analítica. Pues muchas gracias por su atención.